Bueno, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, espero que estén excelentes, que hasta ahora todo vaya de 10, que hayan podido hacer las tareas, o sea, todo lo que queda por leer también, o sea, hoy tengo que dar también unas cuantas lecturas. El tema de hoy, como ustedes ya vieron la vez pasada, era ir entrando de a poco a lo que era la sintaxis y el análisis sintáctico, así que había pensado empezar por la categorización de ciertas funciones, o sea, porque justamente, ¿qué es lo que es la sintaxis? O sea, hasta ahora hemos hablado mucho de la sintaxis, muchísimo de la sintaxis, pero hemos dicho poco en realidad, o sea, porque hemos hablado mucho, pero casi como que hemos surfeado por el tema, no nos hemos involucrado de lleno en el tema, así que lo que queda de aquí a la finalización del semestre justamente es poder ahondar bastante, lo más que se puede en sintaxis, y para que el año que viene, que tenemos que seguir bajando a las profundidades de la sintaxis, se hagan más fácil. Así que mientras más podamos avanzar, lo mejor. Lo que ya hemos visto, por ejemplo, con morfología, que en el caso de la morfología tenía un contexto mínimo y un contexto máximo. El contexto mínimo era el morfema y el contexto máximo era la palabra. O sea, porque justamente los morfemas, si bien no constituían palabras en muchos de los casos, ayudaban o contribuían a construir palabras. Y eran signos lingüísticos porque tenían dos aspectos, o sea, por un lado el significante y por el otro lado el significado. O sea, todo morfema tenía un significado. Ahora bien, el contexto máximo era la palabra, el contexto mínimo era el morfema. Acá, en este caso, vamos a tener que en el caso de la sintaxis, el contexto máximo de análisis es la lexía o lexema, ¿sí? Yo prefiero lexía por una cuestión conceptual. Lexía es el contexto mínimo en este caso, que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, coincide con la palabra, o sea que acá es como que avanzamos un poco más allá de la morfología. Y el contexto máximo va a ser la oración. Ese es el contexto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se ve en la oración? O sea, yo tengo que considerar que el análisis de oraciones es similar, todo esto lo voy a hacer después en un PowerPoint, voy a ver cómo lo presento, pero es similar a hacer ecuaciones, no sé si ustedes las recuerdan, a las ecuaciones, cómo se hacían las ecuaciones, cómo se trabajaba con ecuaciones, qué cosas se hacía primero, qué cosas se hacía después, por dónde se seguía. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a ver ya para la próxima. O sea, ahora tal vez hacemos una pequeña introducción, pero ya el próximo trabajo tiene que ver con eso. Entonces, había cierta metodología a la hora de analizar o de resolver una ecuación. Bueno, en el caso de la sintaxis sucede más o menos lo mismo. Y de hecho, muchos de los planteos es como que se los roba, por así decirlo, la lengua o el estudio lingüístico a la matemática. Incluso los símbolos, o sea, no sé si ustedes recuerdan, pero en la matemática yo tengo diversos símbolos, como pueden ser, no, vamos a poner el que está antes de ese, que es S, luego vendría este, luego vendría este, ¿o no? Bueno, en el caso de la lingüística pasa exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan, los párrafos se marcaban, o sea, en la primaria, en la secundaria también, los párrafos se marcaban con llave. ¿Qué cosas se marcaban con corchetes? Las oraciones se marcaban con corchetes, y bueno, con paréntesis, esto lo vamos a ver, si podemos ver una introducción este año sería el ideal, si no ya va a quedar para el año que viene. En este caso, estas no las han reconocido tal vez, pero son proposiciones. Es como oraciones dentro de otra oración, ¿sí? Entonces, fíjense, esos símbolos son los mismos que se utilizan en la matemática. O sea, son los mismos símbolos que van a aparecer una y otra vez a lo largo de cualquier ecuación o de suma algebraica o, ¿sí? O ejercicio algebraico. ¿Sí?
Entonces, en el caso de la oración, obviamente, esto es lo que nos va a permitir ordenarnos en ese análisis. Y se va a partir, a diferencia del morfema, en el que yo partía de la palabra para llegar al morfema, de la morfología, mejor dicho, en el caso de la sintaxis se parte de la oración para llegar a la lexía. La lexía no es otra cosa más que una unidad que no puede seguir siendo dividida en forma de estructuras o de reconocimiento de estructuras sin que pierda su sentido. Por ejemplo, a ver, yo tengo la palabra árbol. ¿Constituyen sentido o no? Ahora bien, yo tengo la palabra o el, mejor dicho, el conjunto de palabras árbol de levas. Acá. En realidad, en este segundo caso, no es un árbol, sino que acá, árbol de levas funciona como una sola cosa, que yo no voy a poder dividir y decir, bueno, no, árbol de levas. No es lo mismo decir el árbol de cerezas o el árbol de manzanas, ¿sí? Un manzano, a decir árbol de levas. El árbol de levas, o sea, es como que no lo voy a poder dividir. No sé si lo alcanzan a notar. Lo mismo sucede con otro tipo de frases, como pueden ser, por ejemplo, a ver, esta la dije la vez pasada, la edad del pavo, o redonda, o a ver, hay una serie de frases, ¿sí? Hay de todos tipos. Hay frases que son de tipo nominal, hay otras que son adjetival, hay otras que son, a ver, de las verbales, por ejemplo, me interesan muchísimo. Por ejemplo, de las frases verbales tenemos los verbos compuestos. Por ejemplo, había salido. Adjetival sería, por ejemplo, me dejaron plantado en el cine. Está muy buena, porque en realidad, claro, es que me dejaron de una manera, y justamente dejar plantado, acá el problema con el que me enfrento es que dejar plantado es la frase, o sea que en este caso sigue siendo, o sea, está en relación más que nada ese verbo con, sí, con una noción adjetival que es la de cómo quedé. Pero en conjunto, dejar Claro, plantado, me dejaron solo. exactamente, Claro. ese dejar, o sea, justamente el verbo dejar en conjunto con el participio plantado me hacen modificar el sentido de una manera tremenda. Entonces yo no sé hasta qué punto se puede llegar a dividir parte por parte o estructura por estructura. ¿Sí? Por ejemplo, particularmente Claro. en este caso, a ver, veamos esta que es nominal. ¿Sí? Formaron una mesa redonda, que ya la había mencionado alguna vez. ¿Qué pasa con esa mesa redonda? La mesa redonda puede ser cuadrada, ¿sí? O sea, la mesa redonda significa un Claro, espacio de nominal, como es. diálogo, un... El hecho de que se juntaron. Exactamente. Con la edad del pavo pasa exactamente lo mismo, y fíjense que no las puedo dividir. No es lo mismo a decir la edad de un pavo determinado, a decir la edad del pavo, sino que directamente acá es un constructo que funciona como una sola Claro. cosa, una sola entidad. ¿Bien? Ahora bien, no solamente estamos hablando de entidades, Por porque eso es... ejemplo, Sí, escuchen. Por se ejemplo, puede decir, por ejemplo, en una compra, me clavé con X objeto, cuando a lo mejor, o sí, sea, fue innecesario o me sí, cobraron de más, lo que sea. sí, lo que pasa es que ahí en ese caso entran una serie de, de, de formas que son más bien metafóricas, por un lado, que es lo mismo que pasa acá en el dejar plantado, pero aparte cierto tipo de conexiones sintácticas de reacción. Porque, por ejemplo, me clavé con, o sea, creo que la preposición con va a aparecer en todos los casos donde se quiere decir exactamente lo mismo, que es que uno perdió dinero por Claro. cosas. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, ahí lo que va a suceder es que justamente me clavé con tal cosa, probablemente
podría llegar a entender que ese con tal, esa otra cosa es un circunstancial régimen, o directamente desde mi perspectiva yo creo que tal vez no se podría llegar a dividir, porque está manifestando una idea en particular. Hay una noción que es muy diferente a decir que una persona se clavó con un clavo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Bien, bien, bien. En este otro caso, había salido, este es verbal, ¿sí? Y hay muchísimos verbales. Por ejemplo, la de voz pasiva, que es recontra utilizada. Bueno, mejor dicho, no es tan utilizada. Es más utilizada con el pronombre se. Pero, por ejemplo, si digo fue editado. El libro fue editado. Abajo. ¿Mm? No, nada, nada. Bueno, el caso de que fue editado también conforman una sola idea, ¿sí? O sea, es una noción, no voy a poder dividirlo como fue por un lado ese verbo y el editado por otro, sino que en conjunto están funcionando como una sola cosa. Algo de esto estaba en relación a lo que ya se había mencionado de los grupos sintácticos, o sea, en realidad los grupos es más abarcativo, o sea, los grupos sí pueden ser analizados. Lo que pasa es que si el grupo está construido, por ejemplo, como en el primer caso, la edad del pavo, está constituido en su totalidad por una frase, una locución, no va a haber forma, ¿sí? Entonces, esto es lo que se considera locuciones o frases. Dependiendo de la teoría a la que vayan, va a aparecer de una manera o de otra. Yo les recomiendo ya, pero obviamente después se los voy a mandar como tarea, la lectura en la Real Academia de las locuciones. O sea, aparecen locuciones nominales, locuciones verbales, y un pequeño documento que creo que tenía por ahí sobre las frases verbales, ¿sí? Que en castellano están tipificadas, en inglés también aparecen tipificadas, si mal no recuerdo. Entonces, por ejemplo, un verbo de iniciación, como comenzar, más la preposición a, más un infinitivo, me da un infinitivo que da unidad de acción, automáticamente me da el inicio de una acción. Entonces es una frase verbal que es iniciativa o incoativa. El verbo volver más la preposición a más un infinitivo me da la noción de repetición, de iteración. Por ejemplo, volvió a perder, volvió a fumar, si es que llegaron los cigarrillos para los que fuman, ¿no? Bueno, entonces, esas son las locuciones, ¿sí? Que eso es una de las cuestiones que quería marcar acá para hablar de este tema, que es la sintaxis. Entonces, yo parto de la oración en el contexto máximo, a nivel sintáctico es la oración, y el contexto mínimo es la lexía. Tratemos de no decirle palabras porque a veces no es una palabra como les estoy mostrando acá, o sea, puede ser una locución o una frase. Eso nos lleva al próximo tema. Cuando uno analiza sintácticamente, lo que busca son funciones. Piensen en esto, o sea, si yo estoy viendo estructuras, estas estructuras se presentan de tal modo que funcionan de una manera, ¿sí? Funcionan de una manera. Entonces, lo que uno encuentra son estructuras que están funcionando dentro de la oración, o sea, que tienen una razón de ser dentro de esa oración. Y dependiendo de la posición, dependiendo de las conexiones sintácticas establecidas, dependiendo de la referencia, dependiendo de un montonazo de aspectos, me termina por decir qué función es la que cumple y cómo la voy a catalogar a esa función, ¿no? Para empezar, tengo que entender que cuando nosotros analizamos sintácticamente, esto lo voy a repetir, ya después a ver si hago otro video, digamos, mostrando algo del análisis sintáctico. Yo parto de la oración y voy a encontrar estructuras más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy encontrando como las muñecas rusas, ¿sí? No sé si los han visto, las cajas chinas también, de hecho así se llama la metodología que aplicamos, digamos, con los recuadros. Mamuscas. En otras escuelas como la norteamericana, por ejemplo, de la gramática generativa, utilizan árboles para analizar. A mí no me gustan porque uno pierde toda una hoja para analizar una sola oración.
Lo que nosotros trabajamos acá, más que nada, son lo que se conoce como cajas chinas, ¿sí? Que no viene a ser otra cosa más que como las muñecas rusas, ¿sí? Las matryoshki, que están mal llamadas mamushkas, ¿no? Las matryoshki, Ah, que tengo una muñeca más grande, la abro y encuentro otra más pequeña, y otra más pequeña, y otra más pequeña, y así. O sea, uno de entrada no puede saber hasta qué punto va a llegar el análisis sintáctico. O sea, puede llegar al segundo, tercer, cuarto grado. Uno de entrada, de ver una oración, no sabe hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Entonces, acá lo que digo como consejo principal es tengan mucho cuidado y no se guíen por la intuición. Recuerden que la intuición es una de las peores cosas para el conocimiento científico, ¿no? El sentido común, creo que es muy jodido, ¿no? Entonces, yo parto de la oración, en este caso, supongamos que acá tengo esta estructura, que viene a ser la oración, y luego voy a encontrar estructuras más pequeñas, como por ejemplo, reconozco que esa oración, supónganse que es bimembre. Si es bimembre, voy a tener dos estructuras más pequeñas. Supónganse, voy a tener un... A ver, vamos a hacer otro ahí y otro acá. Vamos a tener un sujeto y vamos a tener un predicado. Vamos a ver si rememoramos alguna de estas cosas, ¿no? A ver cómo les va. Dentro del predicado, o sea, yo, fíjense, tenía la oración, dentro de esa oración, sujeto predicado, si es bimembre, ¿no? Si es unimembre, tiene otra forma. Dentro del predicado, ahí vamos a otra cuestión. Entonces, dentro del predicado, ¿qué puede aparecer? Si es verbal, bueno, nos va a aparecer... ¿Qué cosa? Sí, escuchen. no, no, no iba a decir nada, perdón. Bueno, si es verbal, está el verbo, que funciona como núcleo, y puede tener, supóngase que tiene un objeto directo, vamos a ponerlo acá, para hacerlo más simple. Supóngase que tiene un objeto directo. ¿Sí? Y es muy probable que ese objeto directo esté construido por una preposición, puede ser que esté construido por una preposición o por un artículo y un sustantivo, ¿no? Si está construido por un artículo y un sustantivo, por ejemplo, él compró la comida, por ejemplo, él compró la comida, ese sería el ejemplo que estaríamos analizando. Voy a copiarlo para que lo tengan en cuenta. Entonces, él es el sujeto, el verbo es compró y la comida es el objeto directo. Bueno, la comida, fíjense que sí se puede dividir o no. Puedo seguirla dividiendo a esa estructura. Entonces yo me voy a encontrar que internamente, en otro nivel, tiene otras estructuras que están puestas en juego también. Entonces acá dentro lo voy a tener que escribir porque ya no me queda espacio. Subordinante y vamos a mover, a ver si lo puedo mover. A ver. Subordinante y término. ¿Sí? O sea, no sé si se alcanza a notar, pero esto es todo el análisis sintáctico. Obviamente no se hace así con estos círculos, ¿no? Estos óvalos que hemos hecho acá. Se hace directamente como un tipo de llave acostada, ¿no? O de líneas, digamos, de subrayado por encima. Otra recomendación que hago es que cuando a la hora de analizar sintácticamente dejen 2 o 3 renglones arriba porque uno no sabe hasta dónde va a llegar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son estos grados que acabo de presentar? Bueno, estos grados que acabo de presentar son los siguientes. Identificar sujeto y predicado es lo que se conoce como, y obviamente el tipo de oración, es lo que se conoce como primer grado de análisis. ¿Sí? Mientras que encontrar el modificador directo, el objeto directo, perdón, y el verbo, nos lleva a un segundo grado de análisis. ¿Sí? ¿Vamos bien? Que hasta ahí es donde yo espero por lo menos llegar. Ese es lo mínimo a lo que
que espero llegar en este semestre. Ahora bien, analizar el sujeto y el predicado, porque el sujeto acá me faltó, porque también supóngase que dijera, en este caso no, pero supóngase que hubiera dicho el niño compró la comida, el niño sería modificador directo y núcleo también. O sea que también habría algo para analizar ahí. Acá, este grado, el de subordinante de término, es el tercer grado. A ver cómo pongo la flecha para que no se haga lío. En ese caso, ese es el que conforma el tercer grado. En esta oración, el análisis llegaba solamente hasta un tercer grado, no llegaba más allá. ¿Bien? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, sí. Entonces, a mí me interesa que observen las funciones. O sea, yo tengo el primer grado, que es el que donde yo identifico si la oración es bimembre o unimembre. Esto lo puedo copiar, ¿no? Para que se quede claro. El primer grado, reconozco si la oración es bimembre o unimembre. En un segundo grado, reconozco, ¿qué cosa? Si tiene verbo, o sea, el núcleo verbal. Y el predicado. Claro, el Perdón, núcleo, y el núcleo... exactamente, analizo el predicado. El predicado verbal sí. O el predicado verbal. Bien. ¿Sí? Núcleo verbal. En el caso que fuese, por ejemplo, un predicado verbal compuesto, Sí, sí, de ¿sigue la misma siendo el forma. mismo grado? Sí, exactamente, es el mismo grado, porque a pesar de que es compuesto, yo he podido reconocer que ese predicado tiene distintas predicaciones, o sea, tiene el predicado 1, predicado 2 y predicado 3, por ejemplo. Bien. De hecho, ¿qué es lo que es el sujeto? Bueno, en pocas palabras, para decirlo rápidamente acá, aunque ustedes después lo tienen que leer, es el sujeto de la referencia, o sea, se lo llama sujeto porque es como que yo, como hablante, lo tomo a esa referencia, a esa entidad, y la traigo a mi discurso, y la inserto en mi discurso tomándola con mis palabras, o sea, es como si yo la apresara, a esa entidad, a esa referencia, y por eso es el sujeto. Después tenemos el predicado, que viene a ser lo que se dice de ese sujeto. O sea, el predicado es justamente lo que yo digo de esa entidad. Y entonces, por esa razón, aparece ese núcleo más los modificadores, y ese es el segundo grado, el núcleo verbal, que puede ser objeto directo, los circunstanciales, no sé si se acuerdan de los circunstanciales, circunstancial de modo, de lugar, de causa, todo eso. Y el objeto directo, el objeto indirecto, eso es lo que aparece en el segundo grado de análisis. No importa si es simple o compuesto, por eso yo acá puse predicado verbal. Ahora bien, el tercer grado, en adelante, del tercer grado al N grado, ya tengo más posibilidades, ¿sí? Ahí ya lo que sucede es que yo voy a encontrarme con distintas posibilidades, ya después les voy a decir que se van a ir encontrando, pero por ahora me interesa que nos centremos en el primero y el segundo. Ahora bien, el primero y el segundo grado es lo que se considera, primer y segundo grado, son los que se consideran funciones no recursivas. Estas son las funciones no recursivas. Entonces se han visto que lo coloqué ahí como título. Acá, las no recursivas. Son funciones sintácticas no recursivas. ¿Por qué? Porque no van a aparecer de nuevo en el análisis de la oración. O sea, yo voy a estar analizando la oración, voy a ir grado por grado, llego hasta la lexía, la terminé a esa búsqueda de estructura y el análisis, y no hay más funciones. O sea, no volvió a aparecer el sujeto, no volvió a aparecer el predicado. Pero ¿qué pasa? Del tercer grado en adelante, estas son las que se consideran funciones recursivas. Recursivas. Exacto. Esas son recursivas. ¿Por qué? Eso quiere decir
que a lo largo de todo el análisis van a volver a aparecer, van a volver a aparecer, van a volver a aparecer. Voy a poner un ejemplo ahora como para que quede clarito, ¿puede ser? ¿O no? Sí. Para que vean por qué son recursivas. ¿Sí? Porque hasta ahora hemos visto las no recursivas, más que nada, pero las... Bueno. Bien, a ver. Fíjense ese enunciado. El hijo del verdulero de la esquina. Voy a tener que ponerla con un poco más de espacio para que podamos ver bien las funciones. Acá tengo que aclarar algo. Del es una de las pocas construcciones, de las pocas contracciones que tenemos en castellano, y debe ser entendida como de más el. ¿Sí? En otras lenguas aparecen más, pero bueno, en castellano solamente nos quedó del y al, nada más. Bueno, lo digo porque a la hora de analizarla la van a tener que tener en cuenta. Bueno, a ver, de toda esta estructura, o sea, ustedes ya han visto los grupos sintácticos, entonces me pueden decir a ciencia cierta que todo este grupo sintáctico, ¿de qué tipo es? ¿Es un sintagma? ¿De qué tipo? ¿O sintagma o grupo? ¿De qué tipo? Nominal. Recurso. Ah, perdón. No, estaba con lo de los grupos, que eso es lo del tema anterior. Es un grupo nominal, ¿sí? O un sintagma nominal. Entonces, la palabra más importante, obviamente, es un sustantivo. ¿Cuál? El hijo. Exactamente. Entonces, a ciencia cierta, a ver si tengo alguna que me que lo pueda marcar mejor. No. Bueno, no importa. Yo tengo esto. Hijo es el núcleo. ¿Sí? Ese es el núcleo. Vamos a ponerlo con otro color. Antes que se termine la hora, que ya nomás se termina. El núcleo es esta, hijo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo él delante. Bueno, él es un modificador que está modificando a hijo. Entonces le vamos a poner el nombre modificador. Directo en este caso. Después, del verdulero de la esquina, todo esto es otro modificador. Pero en este caso es uno de tipo... No se preocupen porque todavía no lo vamos a ver a esto, pero es como para mostrarles la recursividad. ¿Sí? Indirecto. ¿Sí? Sí. Bueno, dentro de ese modificador indirecto, fíjense lo que se presenta. Yo tengo una preposición, que es de, y luego tendría todo una construcción después. El verdulero de la esquina. ¿La alcanzan a ver? Sí. Bueno, en este caso, la preposición se la conoce como subordinante. Eso después lo van a ver, no se preocupen ahora porque no tiene por ahora sentido. Y luego viene lo que se llama término, también es otra función que van a ver mucho más adelante, no se preocupen. Dentro del término, el término, fíjense cómo está compuesto por el, acá venía la parte que me interesaba, el verdulero de la esquina, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo analizan internamente? A ver, ¿qué tipo de grupo sintáctico es? Si les pregunto. Objeto directo. O sea, sería directamente el Claro, objeto directo, el verdulero. Si vos mencionás objeto directo, circunstancial, ahí ya nos estamos metiendo con la palabra función. Eso ya es una función sintáctica. No importa, lo vamos a ver más adelante. Bien. Porque todavía no yo las estoy mencionando las funciones, pero todavía no las estamos viendo. Pero lo de los grupos sintácticos, a ver, ¿qué tipo de grupo es? ¿Es nominal? ¿Es adjetival? ¿Es preposicional? Dice el verdulero de la esquina, nada más. ¿Qué es? Nominal. Exactamente. O sea, fíjense que es la misma estructura que estaba antes. O sea, es el hijo del verdulero de la esquina era una construcción nominal. Ahora volvemos a tener otra estructura nominal que está compuesta por
el verdulero de la esquina. ¿No notan que han pasado ya por esa estructura? Sí. ¿Y cómo se ha analizado? O sea, tiene un núcleo. Modificador, Sí, núcleo y exactamente. modificador indirecto. Exactamente. Modificador directo, núcleo y modificador indirecto. Bien, perfecto. Bueno, pero ¿queda algo por analizar en este fragmento? Yo creo que sí. ¿Cuál? ¿Qué? Sí, de la esquina. O sea, ahora aparece otra estructura de la esquina. ¿Ven cómo era un sistema de cajas chinas donde, digamos, una estructura y se va repitiendo? Porque fíjense, yo tengo acá esta función, la de núcleo y modificador directo, que es la misma que acá. Y acá yo voy a tener la misma función que es esta. La de subordinante. Exactamente, es la misma función. Y por último me va a quedar esto, fíjense, por último me va a quedar la esquina, que a su vez la puedo dividir de nuevo, ¿no? Como modificador directo y núcleo. Lo copio abajo para hacerlo más simple. Sí, exactamente. Es un modificador directo, la, y esquina sería, a ver, es que no puedo poner en la flecha esta. Y esquina sería el núcleo. O sea, vuelve a repetirse y fíjense que es lo mismo, la misma función que apareció acá. ¿Ven? O sea, a la final, las funciones sintácticas de núcleo más modificador directo o indirecto ha aparecido 3 veces en ese fragmento. Y la de subordinante y término ha aparecido 2 veces. ¿Ven? ¿Cuántos niveles tenemos en ese análisis? Tenemos 1 grado, 2, 3, 4 y 5 grados. O sea, ese pequeño fragmento tenía 5 grados de análisis hasta poder llegar a la lexía y poder terminar el análisis. No se asusten, no se preocupen. Yo les diría que vayan haciendo reflotar algunas de las cuestiones que recuerdan del secundario y eso de sujeto, predicado, oración bimembre y unimembre para que podamos charlar en la clase que viene. Yo voy a dejar también una tarea, después les voy a mandar, pero básicamente quería mostrar esto, o sea, lo de las funciones recursivas y no recursivas. Las que nosotros vamos a ver en un primer momento y que quiero que las manejemos muy bien, son las no recursivas, o sea, el primer y el segundo grado. Porque si el primer grado está mal, toda la oración está mal. Si el segundo grado está mal, está todo mal. ¿Sí? Entonces por eso son tan importantes. Ya de ahí, no es lo mismo, por ejemplo, que yo me equivoque a la hora de analizar un modificador indirecto. Fíjense en un modificador indirecto. Me equivoqué ahí en ese modificador indirecto, pero la función, digamos, a grosso modo, estaba bien analizada, o sea, estaba bien vista, estaba bien reconocida, entonces no iba a haber problema. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran comentar Se me antes de cortó despedirse? justo cuando estaban por empezar a analizar la oración, así que si después pueden compartir el video de la Sí, clase de hoy. como siempre Porque recién volví y ya está todo no importa, como siempre, analizado. lo termino subiendo como hice la vez pasada y las otras veces, o sea, la idea es Ajá, bueno, que genial, esté a sí, la porque se me instancia cortó de ustedes. justo. Bien, bien, Genial, gracias. no hay por qué. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que está el chat abierto, así que puedo leer también, si es que no quieren hablar. ¿Alguna duda? ¿Algo que se les esté complicando? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno. Bueno, entonces, cualquier duda o cualquier consulta la seguimos por los otros medios de comunicación. ¿Les parece? Bueno, bien. Muchas gracias y bueno, espero que les sirva y ya nomás subo el video en un rato, me imagino. Hasta luego. Bueno, genial. Chao, profe. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Chao, chao. Bye, bye. See you.